Amén, qué bendición. El Señor está en su trono todavía, amén. El Señor, hermano, reina aún, y su mano de poder no se ha cortado, dice su palabra. Qué interesante es ver cómo Dios quiere obrar, hermanos, y cómo va de la mano todo lo que Dios prepara. He estado orando por la iglesia, he estado pidiéndole a Dios que nos ayude a poder entender mucho de lo que Dios quiere enseñarnos. No pasar por alto, hermanos, las cosas, porque el tiempo se está yendo, el tiempo es corto y las oportunidades muchas veces ya no regresan. Quiero, a manera de introducción, llevarlo a la palabra de Dios, a la lectura bíblica. Vaya a su Biblia otra vez, pero quiero siempre motivarle a usted al tema que quiero compartir. Básicamente, lo que Dios está tratando de enseñarnos aquí a través de este ejemplo de Elí es la necesidad de nosotros seguir haciendo nuestro trabajo. Solamente el trabajo que hemos parado muchos de hacer. Eso es todo. El trabajo que el Señor quiere que hagamos. La palabra de Dios habla de una palabra muy interesante aquí. Dice la Escritura que este hombre llamado Elí, un sacerdote, hermano de Dios, él era siervo de Dios, ocupado en las labores de Dios. Estaba tan ocupado y tan, hermano, enfocado en su trabajo, aunque no era malo eso, que se le olvidó algo muy importante en su casa. Y dice la palabra de Dios que él no estorbó a sus hijos. Nunca lo estorbó. Él no los estorbó. Y quiero hablarle de eso yo esta mañana. Es un estorbo. Hay dos clases. Cuando hablamos de estorbo, no todo el tiempo es malo. Pero sea un estorbo, hermanos. Yo creo que es importante entender el propósito y el significado de esta palabra. Hay dos clases de estorbo, hermano, que nosotros podemos soler entender, como decía hace un momento. Hermano, y no todo el tiempo es malo. No todo el tiempo es el desacuerdo. Yo sé que los estorbos son en desacuerdo porque son un estorbo ya por sí. Pero el Señor quiere que entendamos que el estorbo positivo, hermano, debe de ser siempre bien recibido porque tiene un propósito. En la palabra de Dios vemos nosotros con claridad esas dos clases de estorbos. Aquí miramos nosotros el estorbo a la cual faltó Elí imponer o ser él con su consejo, con su disciplina a sus hijos. Pero vemos también otra clase de estorbos. Prediqué hace unas semanas atrás de Pablo le dice a los hermanos, ¿quién se estorbó? ¿Qué les impidió? Porque estorbo es un impedimento de seguir haciendo o continuar haciendo una actividad. Estorbo debe de tener un propósito. El estorbo debe tener un propósito y claro que lo tiene. El diablo tiene muchos estorbos para el cristiano. El estorbo que él pone, hermanos, son las influencias del mundo, las tentaciones. Nos presentan tantas cosas, hermanos, que nos van a traer a nuestra carne y son los estorbos. Dinero, trabajo, vanidades, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios en este caso habla del estorbo de la responsabilidad de un padre que no puso por obra, que no puso a trabajar. Y no es aquí, hermano, un policía hablando. Aquí no es, hermano, alguien que vino con su hijo y decir, mire, señor, soy policía y le traigo a su hijo porque hizo algo malo. No es aquí, hermano, un juez hablando. Cuando la palabra del Señor dice que hermano Samuel no había estorbado a sus hijos, está diciendo que Dios dijo. Quiero que vaya a su Biblia, quiero que me acompañe a su Biblia. 1 Samuel 3:13. Y estoy perdido, pastor. No se pierda. La palabra del Señor dice aquí, hermano, muy interesante. Voy a leer desde el número 5 o 9 para que entendamos. Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamaré dirás, hablando a Samuel, un niño,
Y la lectura que tuvimos fue que ya había sido dedicado al templo de Dios por su madre llamada Ana. Era aquel niño que ella había pedido, hermano, había estado orando, había llorado amargamente, hermano, fervientemente para que Dios le diera un hijo. Y se lo dio y se lo dedicó a Dios. Y qué tremenda decisión que hizo esa mujer. Y la palabra del Señor dice que ya había dejado ese bebé, hermano, ese niño en la casa, en el templo de Dios. Pero en ese tiempo ministraba Elí. Ahora, la palabra del Señor dice aquí, de que ahora vino palabra de Dios, el 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba, dice la palabra de Dios, el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino palabra de Jehová y se paró, y dice la palabra, y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré una cosa en Israel que a quien la oyere, le retiñarán ambos oídos. En aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Oiga bien aquí. Dice la palabra de Dios desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que, ¿qué, hermanos? Que él sabe. Él sabe lo que está pasando. Porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y él no los ha, ¿qué? Estorbado. Por tanto, yo he jurado, dice, a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Y oiga aquí, porque esto es aterrador. Dice, no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ¿qué? Ni con ofrendas. O sea, no hay manera. ¿Por qué? Porque ya, hermano, la advertencia estaba puesta. Ahora, aquí miramos nosotros que Dios le revela a Samuel lo que iba a hacer a la casa de Elí. ¿Por qué? Por la lectura que tuvimos. Vemos nosotros, hermanos, qué interesante es todo esto, hermano. Fueron palabras de Dios. Palabras de Dios dirigidas, hermano, con referencia a Elí. Pues no, dice la palabra del Señor, no había estorbado el pecado de sus hijos. Yo no voy a hablar de los hijos, solamente. Pero quiero comenzar hablando, hermano, tocando este tema tan interesante que debe de hacernos entender, como dice el versículo 3 del capítulo número 11, reteñirnos o retiñirán ambos oídos. Pensar, analizar, reaccionar mientras hay tiempo. Yo no sé usted, pero cuando la palabra de Dios se predica y se nos advierte, debemos de estar, hermano, a la expectativa que Dios tiene para nosotros. Pero no solamente para conocer lo que Dios tiene para nosotros, sino para estar dispuesto a hacer lo que Dios nos pide. La necesidad de Dios es urgente en los días que vivimos. Y siempre ha sido urgente. Pero, hermano, la necesidad en nuestro tiempo de Dios es fundamental, es urgente, hermanos, porque estamos viendo tiempos tan delicados, estamos viviendo tiempos tan peligrosos, donde si usted como padre de familia tiene el síndrome de Elí y tiene la actitud de Elí, que no, hermano, entiende lo que ya se le ha dicho, lo que se le ha explicado, lo que se le ha, hermano, presentado a través de la palabra del Señor, y usted no hace nada, sino que es obstinado, entonces usted está diciendo, no me interesa. Y aunque la palabra de Dios le está exhortando a usted, no haga esto, no viva de tal manera, haga esto, no haga lo otro, y mira esto, hermano, y usted dice, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y cuando pensamos y hablamos de tal manera, debe de hacernos nosotros pensar, hermano, que más carga le estamos poniendo a nuestras bolsas.
Porque sí es cierto, se nos ha predicado lo mismo, se nos ha enseñado lo mismo, pero sin ser así, no hemos captado el mensaje de Dios, no hemos captado el consejo de Dios, no hemos captado la instrucción de Dios, aunque se nos haya predicado lo mismo, con nuestras propias voces y nuestras propias palabras expresamos ya lo mismo todo el tiempo. Y el Señor dice, bueno, estoy tratando de estorbarte, estoy tratando de detenerte, de evitar que hagas una locura, de evitar que cometas más los errores en los cuales vives. Porque la palabra de Dios, bueno, es lo que es. El propósito de la predicación es lo que es. Hacernos a nosotros entender y realizar en la posición que estamos, hermano, y en las actividades, hermano, y la vida que llevamos. Pero ni así queremos entender. Y la intención de Dios, por eso decía, el que estorba tiene un propósito, debe tener en mente un propósito. Y la palabra de Dios, hermano, predicada, es, hermano, una medicina tan exclusiva y tan, hermano, curativa y preventiva, que nos va a ayudar a nosotros, hermano, a no caer en error, a no caer en pecado, si nosotros, hermano, captamos el mensaje de Dios. Nos quiere estorbar, nos quiere privar, nos quiere detener, para que caigamos en el pecado que se nos advierte en la palabra de Dios. O sea que Dios está tratando de impedir que sigamos viviendo como vivimos. Pero no entendemos. Al contrario, nos quejamos. Al contrario, nosotros, hermanos, estamos reclamando que es lo mismo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en contra de, hermano, de aquella, hermano, intención de Dios que nos quiere privar de que nosotros vivamos como estamos viviendo. Y cuando hay, hermano, intención de ponernos nosotros, hermano, en contra de la palabra de Dios, significa que hay rivalidad, hay contrariedad, no estar de acuerdo con lo que Dios me está tratando de enseñar. Lo voy a llevar por un lado, sígame, todavía estoy dando la introducción. No se trata solamente de caerles encima a los hijos. Se trata de que aquí vemos el ejemplo claro, completo, de que Dios está tratando de hacer reaccionar a este siervo suyo llamado Elí. Trabajando en las cosas sagradas de Dios. Un buen cristiano, no se habla nada, hermano, de que era irresponsable en su labor. Y estoy estudiando la palabra de Dios, y yo no veo de que él es irresponsable en las labores de Dios. Pero sí veo de que sus hijos son irresponsables y tanto así de que le causan vergüenza, hermano, a la labor de Dios. Hermano, pisotean los hombres las ofrendas de Dios por causa del testimonio de sus hijos. Pastor, pero esos son los hijos de él. Sí, pero ella está en cargo. Y primero es el mensaje para él, directamente al papá. Y Dios siempre nos va a dar un mensaje a nosotros, hermanos, para que lo captemos, para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida. Jamás Dios va a decir, esto quiero que hagas con tus hijos y tú vives como quieras vivir, sin un mal ejemplo, pero esto quiero que hagas con ellos. No, no es cierto. Siempre la palabra de Dios va a tratar de estorbarnos a nosotros, de vivir y hacer, hermano, lo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Primero nosotros. Quiero que usted entienda eso primero. Primero es a nosotros. A Elías se le había advertido. A Elías se le había dicho. Pero Elí no hacía nada. Pero el asunto fue con Elí. No fue con los hijos primero. O sea que, hermano, Dios trató de estorbar el castigo que estaba planeado hacer para ellos. Dios quería evitar eso. Quería evitar que pararan, hermano, de actuar de una manera, hermano, incorrecta sus hijos. Pero el padre tenía que tomar acción. El papá tenía que moverse primero de acuerdo, hermano, a la instrucción, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero no fue así. No fue así. A él no le importó. A él no le importó. Y me admiro aquí, hermano, y me doy cuenta que la palabra del Señor es bien clara en declarar el plan y el propósito de Dios. Mire conmigo a la lectura bíblica y quiero que usted observe con mucho cuidado la lectura que ya tuvimos. Capítulo 2 del libro de 1 de Samuel. La palabra del Señor dice aquí, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Iban a la iglesia, conocían de Dios, pero no tenían conocimiento de Dios. Pero servían en la iglesia.
Mire qué dice la palabra de Dios. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, dice la palabra del Señor, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo, el lugar donde adoraban. Asimismo, antes de quemar la grosura, venían el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré a la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, que los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel crecía en la presencia de Jehová vestido de un éfod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. La palabra del Señor dice el 21, y visitó Jehová a Ana y ella concibió de luz, etcétera, etcétera, 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? O sea, eso no se hace, ¿ok? Así no, ¿verdad que no, ¿verdad? Ok. ¿Alguien está conmigo? Pero él era muy viejo. Pastor, ya estoy cansado. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Y les dijo: ¿por qué hace cosas así semejantes? A ver, deben una explicación de esto. Porque yo oigo de todo este pueblo mal testimonio, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar el pueblo de Jehová. Y miren, si ustedes pecan contra el hombre, los jueces lo van a juzgar. Pero el hombre que pecare contra Jehová, ¿quién rogará por ellos? Pero ellos dijeron: cállate, viejito. Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto que hacerlos morir. Pues el pastor, entonces el papá, ¿qué tiene que ver aquí? El papá tiene que ver que, hermano, cuando se le presenta la palabra del Señor, fue una persona, hermano, tan descuidada a la instrucción de Dios. Yo no sé usted, pero a mí me da mucho temor cuando yo veo aquí este ejemplo. Tanto los hijos de Elí como Samuel no conocían a Jehová. No conocían a Jehová. Estamos hablando aquí de los hijos de Elí, of the Fitness. No conocían a Jehová. Pero el contexto, hermano, hace una gran diferencia. Samuel no conocía al Señor por la ignorancia de su juventud. Pero Ovni Fitness, porque eran réprobos, obstinados y carnales, moralmente eran hipócritas y fracasados, no conocían al Señor a pesar de que se habían, hermano, criado en los mismos recintos de la casa del Señor, sirviendo, entre comillas, en las labores del Señor. En medio de las alabanzas, en medio de los utensilios del templo, en medio de quemar, hermano, el cebo como una ofrenda y tomar del altar lo que no hubiera sido quemado. De modo que no había excusa para ellos. Pero era, hermano, una actitud que ellos tenían, pero por el, hermano, descuido y por la manera de actuar pasiva de un padre que no le importaba tanto lo que Dios decía. Sígame, por favor. Y es importante que entendamos que las cosas se van empeorando. Y la palabra del Señor dice que se empeoró la situación. No solamente hacían pecar al pueblo, tomaban a la fuerza del pueblo lo que no les correspondía, pero la palabra del Señor dice que llegó un tiempo en que ellos dormían con las mujeres. Dormían con las mujeres. Había pecado de inmoralidad ahora. ¿Dónde comenzó todo? Es que eran malvados esos chavos, pastor. Cuando usted, hermano, no entiende de que Dios está tratando de evitarlo, de que siga con su rutina, hermano, ignorando la palabra de Dios, usted no se está haciendo ningún bien.
haciendo a un lado la palabra de Dios e ignorando los problemas que están sucediendo a su alrededor, usted no va a resolver nada. Quejándose, hermano, y usted murmurando de que todo el tiempo en la iglesia es lo mismo, todo el tiempo el pastor nos dice lo mismo, todo el tiempo el pastor que todo el tiempo nos predica tan fuerte la palabra del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque el interés de Dios, el interés de Dios grande, hermano, y directo, es estorbarle a usted. Es que usted entienda de que no puede seguir viviendo como vive, irresponsablemente. Irresponsablemente usted se está llevando a su familia entre los pies. Irresponsablemente está destruyendo su propio hogar. Irresponsablemente está destruyendo su propia vida. ¿Por qué? Porque usted no quiere ser estorbado por la palabra de Dios. Cuando el estorbador es Dios, lo hace con la intención de que pare de vivir, de que se detenga de hacer, hermano, negligentemente lo que usted está haciendo. Pero usted no quiere. Todavía se pone con la actitud de Elí. Ay, pues está difícil la cosa, pastor. No está difícil. Lo que pasa es que nosotros no hemos visto la magnitud realmente de las circunstancias. Las consecuencias, perdón. Las consecuencias son graves. Las consecuencias son graves de que vamos a lamentar un día, hermanos, haber perdido algo que no teníamos que perder. Si tan solamente hubiéramos, hermanos, visto el propósito porque Dios nos enseñaba y nos predicaba la palabra de Dios como lo hacía. ¿Alguien me está siguiendo? La palabra del Señor dice que Él no hacía nada. Pasivo. Pasivo totalmente. Se empeoró la situación. Ahora habían, hermanos, involucrados actos, hermanos, de inmoralidad sexuales. La palabra del Señor dice en el 2:22 de que ya, hermanos, ellos dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Se estaba saliendo todo fuera de control, pastor? Claro que sí. Porque un pecado llama a otro. Un pecado llama a otro. No es que se va a quedar así. El pecado siempre va a ser progresivo y Dios lo sabe. Dios lo sabe y por eso se predica como se predica, hermano, en la iglesia, y se le advierte como se le advierte en la iglesia, porque Dios sabe de que nosotros andando en el mundo, hermano, y apartados de Dios, vamos a caer, hermano, tontamente, a hacer una locura, hermano, vamos a hacer locamente una decisión y vamos a estar después lamentando por las malas decisiones que hacemos por no permitir que la palabra de Dios nos estorbe y nos pare de hacer lo que estamos haciendo y de vivir como estamos viviendo. Ahora, no solamente es a nosotros, pero también el mensaje es para la familia. Aquí hay una familia involucrada. Aquí hay una familia involucrada. Y es interesante que usted mire esto, hermano, pero ¿cuáles son las excusas que ponemos? ¿Por qué no queremos nosotros estorbar a la familia? ¿Cuál es el problema? ¿Tienes miedo? Yo creo que son varios factores. Pastores, que yo tengo temor de perder el respeto, el amor que tienen mis hijos por mí. Y yo no los quiero perder, pastor. Por eso yo no los estorbo. Yo dejo que hagan lo que quieran hacer, que vivan como quieran vivir. Pues se va haciendo mal. Eso no es amar a tus hijos. Tarde o temprano te van a reclamar y te van a preguntar ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me advertiste? ¿Por qué no me dijiste que tenía que hacer lo correcto? ¿Por qué? Tenías el tiempo y la oportunidad. La palabra del Señor dice en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo, ¿qué? Aborrece. Vaya a su Biblia, hermanos. Está mirando medio raro y si me gusta mejor que vaya a su Biblia para que mire la Biblia. Y diga, pastor, es cierto, la palabra de Dios lo dice. Proverbios 23, vaya a su Biblia. Yo sé que los jóvenes van a mirar bien feo ahorita. Pero no es problema tuyo, hijo, ni hija. Es problema de tu papá y de tu mamá. Porque ellos no quieren ser estorbados con la palabra de Dios. O sea que no, hermano, les va ni les viene la palabra de Dios. Porque si, hermanos, fuera así y le pusieran interés a la palabra de Dios, actuaran y no dejaran, hermano, pasar el momento cuando tienen la oportunidad de instruirte, de enseñarte a que tú honres y agrades a Dios con tu vivir. Porque ellos no están dispuestos a hacerlos. 13:24 de Proverbios. La palabra del Señor dice aquí, bien claro, oiga bien lo que dice la palabra de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Dije el versículo malo, ¿verdad? 13:24. El que detiene el castigo, ¿qué, hermano? A su hijo, ¿qué? Aborrece.
¿Por qué? Porque pensamos de que no va a pasar nada, pastor. Todo está bien. Pastor, va a estar bien, van a entender, van a crecer, pastor. No, lo que pasa es que estás transmitiéndoles tu actitud que tú tienes, hermano, en contra de la palabra de Dios. Eso no es otra cosa más que eso. Le estás transmitiendo tu actitud que tú mismo tienes, hermano, de la palabra de Dios. No te interesa ni una jota, ni una tilde, lo que Dios diga. Cómo Dios te quiere ayudar, cómo Dios te quiere advertir. You don't care. You don't care. No te interesa. No es para mí, pastor, eso. Pero ¿por qué lloramos y nos lamentamos cuando vienen las consecuencias? Y dice Dios, yo te quiero prevenir que estés llorando y lamentándote. Pero no entiendes. Trato de detenerte, trato de estorbarte, trato de parar que sigas haciendo lo que haces y que vivas locamente. ¿Qué padre de familia va a querer que su hijo, hermano, se autodestruya? ¿Qué padre de familia va a querer que su hijo esté yendo ese camino cuando ese padre de familia sabe que allá, hermano, allá hay peligro, que allá, hermano, existe, hermano, un peligro eminente de muerte? ¿Qué, hermano, padre de familia en sus 5 sentidos, consciente, va a permitir que su hijo siga caminando ese camino? Nadie. ¿Sabe por qué no hacemos nada? Porque no nos interesa lo que Dios nos dice. No nos viene ni nos va la palabra de Dios. Y si a usted no le interesa la palabra de Dios y no entiende cuál es el propósito de Dios a la predicación que se le da a usted, hermano, todo el tiempo cuando viene al templo, cuando viene a la iglesia, lo que está haciendo usted, hermano, es cara fea a la palabra del Señor. Hermano, está teniendo una actitud, hermano, contraria a lo que Dios quiere darle, lo que Dios quiere hacer en su vida. Y usted dice, no me interesa, pastor. Yo me pregunto siempre, ¿cómo queremos tener éxito? ¿Cómo queremos tener bendición si no estamos de acuerdo a lo que Dios nos está enseñando? Pero quizás es temor. Hay que saber cómo me van a responder, pastor. Saber qué van a pensar de mí, que soy ogro, que soy aburrido. Van a pensar así si tú los corriges inapropiadamente. Pero si los corriges correctamente, no van a pensar así de ti. Y no debes de tener temor de ellos. Debes de aprender a tener temor de Dios. Pero el asunto es que muchos padres les tienen temor a sus hijos y les tiemblan. Hasta les piden permiso para hablar con ellos. Y no estoy diciendo que abuses de ellos, hermano, y que no respetes su privacidad. Yo estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que si tú, hermano, no estuvieras de acuerdo y entendieras cuál es el propósito de Dios para estorbarte en tu vivir, en tu hacer, en tus actividades, entenderías cuál es el propósito y tu responsabilidad que tú tienes y empezaras a estorbar a tus hijos de vivir como viven y de hacer lo que hacen. Pero no te interesa. La palabra del Señor dice otra vez en Proverbios, el que detiene el castigo, y no está hablando, hermano, de castigarlos y agarrarlos a garrotazos. Yo pienso que tenemos un error y hemos caído en un error muy grande como latinos en nuestra cultura. Yo pienso eso y discúlpeme si me equivoco. Yo pienso que el error que tenemos muchos padres es que yo no voy a tratar a mis hijos como me trataron a mí. Ni siquiera lo hemos pensado. Para comenzar, este país no te permite hacerlo. Y para seguir, nunca has tenido ni siquiera la intención de corregir a tus hijos. ¿Por qué? Porque tenemos la cultura, es que a mí me abusaron, pastor, a mí me trataron mal de esta manera, a mí me agarrotearon tanto así, de que en vez de que yo sea más vivo, me dieron tanto, pastor, me dieron correllazos, me dieron tanto, pastor, garrotazos, de que mire, ahora estoy hasta con rencor en mi corazón. Aquí no se puede hacer eso, hermanos. Pero nunca la palabra de Dios dice que no podemos instruir al muchacho. Nunca la palabra dice que tenemos que detener, hermanos, la corrección, la disciplina. No dice la palabra de Dios que tenemos que detener el castigo. Y hay muchas maneras de castigar. ¿Sabes cómo castigan en los Estados Unidos? 1 minuto no miras televisión. 1 minuto, un minuto no miras televisión, ya lo castigué. Time out. Allá, en la esquina, sentadito. Allá, sentado. Ahí se queda. Ya pasó 1 minuto, ya levántese. Ya no se va a portar mal, ¿verdad? No, ya no. Es el castigo aquí. Ahora, ese es, hermano, el niño dice, qué padres más hermosos tengo. I love my daddy, I love my mom. No me
corrigen, no me castiguen como deben de castigarme. Ahora yo no estoy hablando que te vayas al extremo, que agarres un bate, le pongas clavos y los atravieses y le des a tus hijos. Yo estoy hablando de eso, hermano, que tú agarres a tus hijos del cabello y los golpees a puntapié. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una disciplina bíblica. Estoy hablando de que tú los estorbes, hermano, no solamente cuando sean pequeños, pero ya grandes. Párateles. Pastor, si yo me le paro a estos muchachos allí con el motor, mejor usted, pastor. No, el problema es que ya le transmitiste tu actitud de la palabra de Dios a ellos. Tú no quisiste ser estorbado. Y esa falta, hermano, de ver el propósito de Dios que tenía para tu vida, fue pasada por alto. Y ellos saben que tuviste en poco la palabra de Dios. Ellos saben que no te importó el consejo de Dios. Ellos saben que no te interesan nada los intereses de Dios para tu propio bien. Ellos lo saben. Y cuando vienes a tratar de arreglar la situación, todo el rancho se te viene abajo. ¿Por qué será? Si yo soy el jefe, pastor, yo soy el que mando aquí. Y yo le preguntaré a ellos, ¿será cierto? Pastor, nos reímos porque, pues, si no le decimos que es un clown, porque pues, lo respetamos hasta eso. No le decimos que es un payaso. Porque ellos saben que no le has tomado importancia a la palabra de Dios. Elí era uno de ellos. No le tomó importancia a la palabra de Dios. No le interesó. Y como no le interesó la palabra de Dios, era la actitud que tenía, la transmitió a sus hijos. Y por eso sus hijos hacían y deshacían como les daba su real gana. Hasta llevar, hermano, delante del Señor, llevar en el templo pecado de inmoralidad. Qué tan grave asunto. Se le escapó. Se salió de control la situación. Desconfianza quizás. Pastor, yo no creo que ellos me van a hacer caso. Yo creo que me van a obedecer, pastor. He oído tanto esta versión de muchos. Yo les pregunto, ¿por qué cree usted que no le van a obedecer? ¿Y sabe la respuesta que es? Es que yo no he sido fiel a Dios. Oh, de eso estoy predicando. ¿Por qué no comenzamos por ahí? ¿Por qué no comenzamos a arreglar la situación desde la raíz? Y el día que tú te pongas bien con Dios y empieces a ubicarte y entender cuál es el plan divino y el propósito maravilloso de Dios para tu vida, que no, hermano, te quiere permitir que hagas y deshagas como papá, como mamá, entonces vas a empezar tú a, hermano, presentar autoridad que Dios te ha dado. No a tratar de tener autoridad, ya Dios te dio la autoridad. ¿Alguien está conmigo? Dios ya te dio la autoridad. Solamente que no la ejerces. Y no la ejerces porque sabes que no tienes el respaldo de Dios. Óigame por favor. No la ejerces porque sabes que no tienes el respaldo de Dios. Y mira el ejemplo aquí de Elí, hermano. Y es precisamente lo que estoy hablando. Dios me está tratando de impedir esto. Pero yo no quiero, no sé por qué. Y mira la manera como llega a sus hijos. Hijos, estoy oyendo cosas así en todo Israel. Toda la gente sabe de su mal vivir. Son malvivientes, son malvividos, hijos. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese asunto que oigo de ustedes? El 23 dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Y los hijos, me imagino, estaban diciendo, ya te vamos a decir. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Oiga bien. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. No debería ser así, pero como ellos estaban, hermanos, sirviendo en una posición donde trabajaban para el Señor, eran influencia negativa para ellos. Pero ¿por qué será que no estorbamos? Bueno, primer punto, es porque la palabra de Dios, hermano, no es un estorbo para nosotros. No permitimos que la palabra de Dios haga efecto en nosotros. Y si yo no permito que la palabra de Dios haga efecto en mi vida, no voy a tener el respaldo de Dios para poder transmitir el deseo de Dios para que haga efecto en la vida de mis hijos. Número uno, no estorba en mi vida la palabra de Dios. No significa nada la palabra de Dios. ¿Sabe qué es un estorbo usted?
No estoy hablando del estorbo malo. Estoy hablando del estorbo bueno. El estorbo bueno es aquel que ven conmigo aquí. Tú, cualquiera de los tres, venga usted. Es este. Párate aquí, muchacho, por favor, hijo. Párate ahí. Ven. Ven aquí, párate aquí. Camina, camina. Camina, camina, camina. ¡Ey! ¿Qué hice? Lo detuve. Ese es un estorbo, una piedra en el camino. Es una advertencia. Es un ¡hey! ¡Detente! ¡Párate! ¿Para qué? ¿Para qué lo detuve? Para que no siga caminando. ¿Para qué siga caminando? ¿Ok? Exactamente. ¿Sí, hermanos, entienden eso? Pero muchos padres dicen, pues tú ya sabes. No, ellos quieren que tú les ayudes. Que tú tomes la responsabilidad que Dios te ha dado y tomes esa responsabilidad tan en serio y digas, ¡ey! No, ahí no vas. Esos no son buenos compañeros para ti. Eso que está mirando no es bueno. ¿Qué está pasando contigo? Pero no lo haces. ¿Sabes por qué no lo haces? Porque tienes en poco el consejo de Dios. Y sabes la respuesta de ellos. Cuando la palabra de Dios no ha ganado el respeto de mano de parte tuya y no te interesa nada la palabra de Dios y no las has usado tú como el hermano el estorbo, la advertencia de Dios para ti mismo, tú ya sabes lo que ellos te van a decir. ¿O no? Ya sabes. No te hagas. Y por eso no puedes hacer lo que yo hice. ¿Por qué? Porque tú te estás dando en las narices todo el tiempo. Tú andas ahí abajo. Y como andas ahí abajo, no ves que ellos van para abajo. No hace la diferencia. Pero si yo soy responsable, yo te voy a seguir predicando como te predico la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no te des en las narices, no te sigas dando, que te pague de dar. Por eso a muchos no les gusta como predico la palabra de Dios. Por eso a muchos no les parece, no somos populares. ¿Por qué? Porque te decimos la manera como debes de vivir, pórtate bien, haz las cosas correctas, Dios te va a bendecir. Pastor, pero la vida de los jóvenes, pues, ¿qué importa cómo viven los demás? Si quieren vivir como animales, que revuelven como animales, pero tú no, tú eres aparte, tú eres hijo de Dios. Amén. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿O no es así? Pero no puedes hacer eso. Porque también es así. No puedes hacerlo. Porque no ha permitido que la palabra de Dios tenga efecto en tu vida. Entonces no puedes hacerlo. Pastor, la autoridad la he tirado en el suelo. Gracias. Y eso es lo que Elí tenía. Venía con palabras pasivas. Hijos, así no, ¿ok? Oh, mi hijo robó algo. Mi hijo, pues, le golpeó a un niño. Mi hijo, así no, ¿ok? Así no se hace, ¿ok? Mano, enséñale a tu hijo. Y ahorita que está pequeño, la palabra del Señor dice, mire, Proverbios 23:13, vaya a su Biblia, por favor. Vaya a su Biblia. Tengo un pasaje que quiero enseñar aquí. Proverbios 23:13, vaya a su Biblia, por favor. ¿Alguien está conmigo, hermano? ¿Están siguiendo? Quiero que le haga sentido a usted al pasaje. La palabra del Señor dice así primero, aplica tu corazón a la enseñanza, el 12. Y dice, y tus oídos a las palabras de sabiduría. Está hablando personalmente a ti. Y dice la palabra de Dios, aplica tu corazón a la enseñanza. Agárralo para ti, es tuyo. Cuando tú agarres todo el paquete y lo empieces a aplicar en tu vida, y dice la palabra del Señor, vas a tener sabiduría. 13, no rehuses. No rehuses corregir al muchacho. No detengas, no te pares. No te pares. No rehuses castigar al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No morirá. Ay, pastor, pero eso soy un valle de lágrimas. No morirá. Lo castigarás con vara y dice, y librarás su alma del Seol. Seol. Es una palabra griega. Hebrea, perdón. Seol, el lugar donde van los muertos. La palabra griega es la palabra, hermano, el Hades, que explicaba también el evangelista donde estaba Abraham. Es la misma situación. Seol y el Hades. Está hablando del lugar donde van los muertos.
Dice, habrás librado su alma del Seol. Le vas a evitar a tu hijo que tenga consecuencias hasta llegar hasta la mismísima muerte. No lo rehuses, no rehuses hacerlo. Aquí dice corregir. Corrígelo. Pero si tú no vives corregido tu vida, ¿cómo puedes corregir a alguien? Pero puede ser temor, de confianza, o puede ser pereza. Solamente la idea de muchos padres de tener que hablar con sus hijos y averiguar qué pasó y averiguar las circunstancias, les da flojera. No, otra vez ya se metió en problemas, otra vez ya está metido en líos. Y no, me hablar con ese, hablar con el aire, hablar con la pared. Yo me pregunto, ¿y cómo te va a ti cuando oyes la palabra de Dios? ¿Cómo le va a usted cuando se está predicando la palabra de Dios y Dios le pide que haga algo y usted no lo hace? Lo que usted está haciendo y recibiendo es, hermano, la consecuencia de su mala actitud que tenemos, hermano, muchos acerca del mensaje de Dios, de la advertencia de Dios para nuestra vida. ¿Alguien me está entendiendo el mensaje esta mañana? Pero Dios lo quiere estorbar. Dios siempre nos ha querido estorbar, siempre. Siempre la idea de Dios es pararnos que hagamos locamente, es pararnos que sigamos, hermano, lo que seguimos, que no es la voluntad de Él, que no nos esté yendo bien. Pero no tenemos respaldo de Dios totalmente cuando nosotros, hermano, no aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida. Pero muchos padres son perezosos. Tan perezosos de que no tienen tiempo para nada, ni siquiera para sentarse, para hablar con sus hijos, escucharlos, hermano, que expresen sus sentimientos, sus pensamientos, su punto de vista. Y no significa que les vas a dejar hacer lo que ellos piensen, lo que ellos quieren. Porque tú eres el jefe, tú eres el líder. Usted, mamá, es la mamá, y esos hijos tienen que oírla también a usted, así como usted tiene que oírlos a ellos. ¿Alguien está oyéndome, hermano? Me están poniendo una cara de no sé qué. Pero es tanta la pereza, están tan ocupados, y esa palabra ocupados es solamente una excusa de escapatoria. Es una puerta que muchos se han inventado, que es la salida para correr de tus responsabilidades. ¿Cómo quieres tener hijos que vivan para Dios si todo el tiempo te le corres las responsabilidades? ¿Cómo quieres tener hijos que teman a Dios y la palabra de Dios haga efecto, hermano, y haga eco en sus vidas cuando todo el tiempo estás tratando de escabullirte, cuando se te presenta una responsabilidad que hay en tu familia y lo que haces tú es taparte los oídos y como que no está pasando nada? ¿Alguien está aquí mal conmigo? Pero es perezoso. Por eso vemos, hermano, tanta gente aprovechándose de la pereza de muchos hombres en sus hogares. Muchos allá afuera están investigando y se observan. No se olvide que el cristianismo y la gente cristiana y las familias son el centro de enfoque de la gente del mundo. La gente del mundo nos está observando, ¿sí o no? Nos están viendo. Y cada error que cometemos nos están señalando. Y cada cosa que hacemos, dicen, y van a la iglesia, y mira esto, y tantos años en la iglesia. Y cada error que cometemos, hermano, nos tienen que restregar. Y le echan limón a la herida con sal. Porque ese es el trabajo del mundo, es el trabajo del diablo. Hacernos sentir miserables. Hacernos sentir miserables. Y es por eso importante, hermanos queridos, que usted y yo entendamos que tenemos una responsabilidad que nadie va, hermano, o debe de confrontar, más que solamente nosotros con nuestra familia, nuestros hijos, en nuestros hogares. Nadie, la responsabilidad de nadie, pero otros están interesados. Cuando tú eres perezoso, alguien está interesado en cuidar y ser diligente en lo que tú no estás cuidando. Por eso oyes de tanto deslealtad en los matrimonios. Por eso oyes de que los hijos no quieren ni siquiera ver a su papá, ni pintado en frijoles, ni en la sopa de los caldos de frijoles. No quieren saber de ellos. No pinta nada aquí en juego en la familia. Está y no está. Como si estuviera, pero no está. Porque no tienen confianza con ellos. No mismo la mamá. Y es triste, hermanos, pero es la realidad que estamos viviendo hoy. Pero ese es el trabajo del diablo. Estorbar el camino del cristiano para que se acerque a Dios y busque con devoción al Señor. Y quitarle, hermano, toda la atención y la atracción de Dios para sus vidas. Pero hay mucha gente cristiana que es muy perezosa.
Y todavía tienen, hermano, la ironía de decir, en la escuela le van a enseñar, pastor. Allá para eso van a la escuela. ¿Sabe lo que le están enseñando en las escuelas? ¿O todavía no le ha caído el 20? Que muchos parece que no les ha caído el 20 todavía. ¿Saben lo que sus hijos están recibiendo en las escuelas? ¿Saben lo que les enseñan todos los días que van y se sientan en esos escritorios, sus hijos, adoctrinados, hermano, todos los días, que no tienen nada que ver con lo académico, no tienen nada que ver con su educación, no tienen nada que ver, ni mucho nada que ver con lo que es, hermano, sus principios que ellos deben de haber aprendido del tiempo que tienen en la iglesia de la palabra de Dios? Nada que ver, porque los intereses del diablo son otros. Estorbarlos para que no vivan para Dios. Estorbarlos para que no vivan en santidad. Estorbarlos para que no vivan, hermano, puramente. No te dejes, señorita. No se deje, hermana. Manténgase firme en el Señor, oiga palabra de Dios, y que esa palabra de Dios haga eco, le estorbe a usted, y pare, por favor, en este momento hermano, de vivir, y de hacer locamente lo que usted hace. Deténgase por un instante y entienda que el propósito de Dios es para hacerle bien a usted. Muchos padres son perezosos. Permisidad. Ser permisivos es otro problema. Es que, pastor, es que yo dejo a mis hijos hacer lo que quieren, porque como yo era allá en el campo trabajando y todo el tiempo allá, me va haciendo surcos, sembrando y esto, y yo no quiero que mis hijos vivan así oprimidos. No, lo que pasa es que no quieres aceptar que ya se te fueron de las manos. Y por eso te crees que es un padre permisivo, porque te quieres sentar en la silla, en el trono, y que te digan, papá me da permiso, mamá me da permiso de hacer y hacer esto y esto y esto. Pero no es eso. Porque si ellos conocieran la verdadera realidad, se dieran cuenta de que la realidad en ese corazón de ese papá y de esa mamá es otra. Es que no pueden ya contigo, porque ya te escapaste. Se te fueron y tú no lo quieres aceptar. Eres permisivo. Pensamos que dejarles hacer lo que quieren es expresarles amor. Es que yo los amo, pastor. Por eso yo dejo que ellos hagan lo que les dé su gana. ¿Ese es amar a tus hijos? ¿Ese es amar a su familia? Yo hago lo que quiero, que ellos quieran, pastor. Ya están grandes, que ellos vivan. Esta es la etapa, hermanos, y oiga lo que le voy a decir. Esta es la etapa más importante donde sus hijos y sus hijas los necesitan más a ustedes como padres de familia. Esa es una urgencia, es un llamado y urgencia, pero ya, un 911, hermano, es una alerta roja donde papá y mamá se tienen que parar y poner de acuerdo, hermano, y aceptar lo que la palabra del Señor está diciéndole a sus vidas. ¿Por qué? Porque de lo contrario, no van a tener el respaldo de Dios en el intento de edificar su casa, hermano, no van a poder. ¿Por qué? Porque necesitan sus hijos ver a Dios en sus vidas, ver a Dios en sus hogares. Parar y tener autoridad de una vez por todas, hermano, no te va, hermano, a matar a tu familia. Es importante que ya tengas, hermano, autoridad en tu casa y que tengas el respaldo de Dios. Permisivos hasta no dar más. Estaba oyendo una mamá que dijo, pero es que, hermano, ya mi hijo ya está metido en problemas. Y mejor que anda allá afuera y tome allá afuera con otros, mejor yo le digo que venga a la casa aquí que tome. Aquí yo lo voy a ver de todos modos, aquí yo lo cuido. Y se pone pues borracho, yo lo voy a estar viendo. Me está mirando como dice, pastor, ¿de qué está hablando? Yo he estado con gente así. Gente me ha dicho, pastor, es que ya no puedo detenerlo, ya siempre se va, se escapa. Yo mejor prefiero comprárselas y traerlas en el refri y que esté allí mejor, tranquilo, yo lo estoy viendo, que mire, si se levanta yo lo puedo llevar hasta el baño, le voy a dar de comer y él va a estar bien. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Me están mirando como, pastor, ¿de qué está hablando? You know what I'm talking about. Usted sabe lo que estoy hablando. Usted sabe lo que estoy hablando. Y ese, hermano, es el problema que tenemos hoy en día.
La palabra del Señor ya no hace efecto, no es porque no tenga poder, sino es que porque nosotros hemos pasado por alto las verdades de Dios en nosotros, hermano, y nos hemos vuelto tan permisivos, hermano, hasta ese punto del cual estoy hablando ahorita mismo. Obsesión es otra palabra. ¿La obsesión de qué, pastor? Estás obsesionado por hacer dinero. Estás obsesionado por estar en el trabajo. Estás obsesionado por estar afuera de la casa como no da más. La obsesión a esas cosas te quitan la autoridad que Dios te ha dado, hermano. Mire, la palabra del Señor dice que aquí miramos un Elí responsable de las labores de Dios. Está bien, Elí está haciendo el trabajo bien. Eres responsable, le está echando ganas. Pero el asunto es que no te ha hecho eco la palabra que yo te acabo de decir. Ten cuidado con tus hijos. Eres tú el problema. No son solamente tus hijos. Tu problema se lo pasaste a ellos. Tu problema se lo pasaste a ellos. ¿Alguien puede decir amén, hermanos? Está mirando bien raro, usted que está predicando, pastor. No conocían a Jehová, Ofni ni Fines. Pero miren qué interesante, volvemos a la cita bíblica, por favor. Acompáñenme. La palabra del Señor es clara, hermano, bien explicada. ¿Qué pasivo, qué hijo no quisiera tener un papá como Elí? 22, perdón. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Cambien. Hagan diferente. Porque yo, dice, oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Pero los hijos decían, ¿y este viejito qué? Dice, ¿qué pinta aquí? No, si no ha estado conmigo. Y la última que quiero tocar es la que le va a doler a muchos. Pero te tengo que decir, ¿te sientes tú tan arrepentido de lo que no hiciste antes y lo quieres reparar en un minuto? Te sientes tan arrepentido, y eso suele suceder aquí, y prediqué este mensaje en muchos años. Pero te sientes tan arrepentida y arrepentido, y pasa esto, hermanos, y me llegó esta familia un día, y me dice, pastor, yo no sé qué hacer. Yo, pues al principio veníamos a la iglesia, y estaba yo en California, y mire, pastor, ahora, porque yo le pregunté por sus hijos. ¿Dónde están tus hijos? Tocaban en la rondalla y eran tremendos y estaban bien prendidos para el Señor. ¿Y ahora qué pasó? Ay, pasó. Y oí que sus hijos andaban pero malísimos por ahí. Le digo, ¿qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Cuando vinieron, estaban bien. Felices, le echaban ganas, estaban agradecidos y estaban aquí contentos en la iglesia sirviendo. Pero de un tiempo para acá les agarró que me empezaron a reclamar. Estoy tan endeudada, pastor, con tanto dinero por hacerlos haber hecho pasar, que ahora me están reclamando a mí de que los dejé abandonados, los dejé tirados, sufrieron tanto allá en El Salvador. Y yo con tanto sacrificio aquí pidiendo prestado, no comía, durmiendo en un hoyito ahí. Y ahora mis hijos se me voltearon. Y la respuesta de ellos es: se fueron al mundo. Ay, pastor, si usted pudiera hablar con ellos. Yo le dije, yo, si no le hacen caso a usted, que es la mamá, ¿cómo va a hacer caso a mí? ¿Cómo? No trabaja así. Porque le queremos pasar la responsabilidad a alguien más. Porque ya nos sentimos que ya no podemos. Pero eso suele suceder constantemente. Nos sentimos tan miserables y tan incompetentes. Queremos compensar los sufrimientos pasados con tantas abundancias que ahora tenemos. Y queremos callarlos. Todo está bien, todo está bien. Sí, te abandoné, te dejé, no entendiste que era para bien, te dejé por allá, pero ya sabes que estás bien. ¿Qué quieres? Todo lo que quieras, pues aquí. Pero ya, no tengas rencor contra mí. Y ese es el problema de muchos. Por eso que tenemos una generación de jóvenes tan desleales y tan mal agradecidos y tan respondones y reclamadores, hermano, por padres de familia que todo el tiempo viven arrepentidos con sus hijos. Todo el tiempo viven dolidos. ¿Por qué? Porque ya crecieron y ahora sí les reclaman.
¿Han visto yéndome? Me están mirando bien raro, pastor. ¿Dónde pasa eso, pastor? En los Estados Unidos de América con nuestra gente. Y no, usted no va a ser el primero ni el último. Van a suceder muchos casos así. Pero si usted no se para y no entiende que Dios lo ha puesto aquí, lo ha traído a la iglesia para que oiga la palabra de Dios, la ejecuta la palabra de ese Señor, lo quiere estorbar para que usted siga viviendo como vive, infelizmente, miserablemente, y se para y se pone bien con Dios, y la palabra de Dios trae peso a su vida, entonces va a tener el respaldo de Dios y se va a parar, hermano, y va a entender que usted quiere lo mejor para ellos, pero siendo permisivo no. Siendo permisivo no. Viviendo con ese, hermano, carga de culpabilidad toda tu vida. No, ya perdónate. Perdónese ya. Salga ya, brinque la tablita. Dele vuelta a la hoja. Dele vuelta al capítulo de su vida. Ya es tiempo que usted se dé cuenta de que usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. No importando lo que la gente diga. Hermano, haga el trabajo que Dios le ha puesto a hacer. Cumpla su ministerio. No podemos pasar dando golpes en el pecho. Ay, que yo soy culpable. Ay, que yo tengo la culpa. Ay, que... ¿Y cuándo vas a parar de ser culpable? Hasta que pongas a trabajar la palabra de Dios en tu vida. Si todo el tiempo la palabra de Dios no te estorba y no permites que haga algo en tu vida, entonces jamás vas a tener las herramientas necesarias para poder llevar adelante tu casa. Tarde o temprano vas a estar oyendo noticias. Vas a estar escuchando noticias desagradables. Vas a estar quizás tratando de vivir una vida ocultando o tratando de ocultar los errores y a solapar el pecado todavía así de tus hijos. Y no puedes hacer eso. Y ese es otro problema que tienen muchos. Asolapan el pecado de sus hijos. No, tú no puedes hacer eso. Párate. ¿Pero por qué no te puedes parar? Pues, pastores, que he tenido un poco la palabra de Dios. Mejor yo les digo en buena manera. Así no, a eso no se debe hacer. Me recuerdo un chiste que me contó un niño. Y este hombre había entrado a un banco y había matado tantas personas. Y había robado ese banco y la policía lo venía siguiendo, lo venía siguiendo. Ya ellos lo arrinconaron en un lugar a ese hombre, asesino y ladrón. Llegaron al tope. El policía se bajó bien bravucón con nosotros, con el policía con fusil. Llega el sargento y le agarra la mano. Se le queda viendo y le dice, no lo vuelvas a hacer al ladrón. Es un chiste que un niño me contó. Pero es la actitud de muchos padres. No lo vuelvas a hacer, ¿ok? Todo está bien. Next time, do it better. Y él le dijo, dice, clown. Es un payaso este. No sé si entendieron el chiste porque pues como que están medio aburridos. Pero es la actitud de muchos padres. Así no, ok. Next time, ok, échale ganas, siga adelante. El hijo haciendo y deshaciendo, la familia cayéndosele. Y el papá dice, pero pastor, ¿qué hago? Deja que la palabra de Dios haga efecto en tu vida, número 1. 2, ten el respaldo de Dios y lo vas a tener para tú poder operar en tu casa como el líder y la líder que eres. Tú no tienes, la palabra de Dios no tiene efecto en tu vida, tú no tienes el respaldo de Dios. Hermano, es interesante. Y la palabra del Señor dice que viene Él y le dice, así no, hijos. Yo sé que están acostándose con las mujeres a la puerta del templo, pero así no, ok. Va a ese motel por lo menos. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Háganlo, pero no lo hagan así delante del público, que no lo vean, para que la gente no hable. Porque mi reputación vale más. ¿Qué van a decir de mí? Amén, está conmigo, hermanos. Dice la palabra de Dios, y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Pero Dios le dice, ahora, si alguno pecare contra Jehová, dice, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y cierro con eso, hermanos. Yo no sé si usted entendió el mensaje de esta mañana, no lo entendió. Si no lo entendió, pues lo siento por usted. Y si lo entendió, yo le pediría que usted hiciera algo al respecto. Porque lo que se le predica en la iglesia
y lo que se le enseña a la iglesia es solamente con una intención. Es para que usted y yo paremos, hermano, de hacer locuras y vivir en una manera irresponsable como muchos estamos viviendo. Paremos de vivir dándole la espalda a Dios. Pablo le decía a los hermanos en Gálatas 4:16, y le dice a los hermanos galasienses, ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros qué? ¿La verdad? ¿Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Y ojalá que usted no tenga esa actitud en la iglesia. Yo no saludo ni al pastor porque como que hoy me dijo la verdad. Hoy sí me cayó el mensaje. Ojalá que le haya caído el mensaje y que usted haga algo al respecto. Pero acuérdese esto, es Dios parándolo, diciéndole ya no, detente, realiza, entiende lo que está pasando en tu vida y ahora mira lo que está pasando en tu familia. Yo no quiero perder toda la familia. Yo no quiero perderte. Y Dios está diciendo, no quiero perderte. Yo no sé si usted entiende esto, hermanos, pero Dios quiere que nosotros captemos el mensaje en nuestras vidas. Cada ojo cerrado, cada hermano, cabeza inclinada. He tratado de explicarle lo mejor. Algo muy sencillo que cada cristiano ya debería estar entendiendo. Yo no sé usted, pero si la palabra de Dios no hace eco en mi vida y no me estorba ni me para la advertencia de Dios, ni el consejo de Dios, ni la instrucción de Dios me para a mí, ni lo para a usted de hacer lo que está haciendo, que no va de acuerdo a la palabra de Dios, ni de acuerdo a la voluntad de Dios, nadie lo va a parar. Si la palabra de Dios no logra alcanzar el objetivo, porque usted tiene un corazón renuente, duro y cerrado, nada le puede ayudar a usted. Porque si Dios no nos ayuda, hermanos, nadie nos puede ayudar. Nadie nos puede ayudar. Y estoy hablando a los padres, estoy hablando a las madres de familia, matrimonios. Y estoy hablando a los jóvenes esta mañana. Cada papá debería estar estorbando a sus hijos. Cada mamá debería estar estorbando a sus hijos. Estórbelos, estórbelos. Siempre usted estorbe a sus hijos a que no caigan en errores. A que no hagan lo que no tengan que hacer, que no va de acuerdo para su bien. Estórbelos. No tengas temor. Yo sé que has perdido autoridad. Yo sé que ya no tienes la fuerza ni la voluntad de hacerlo. Porque piensas que es imposible. Quiero decirte esta mañana que para Dios no hay nada imposible. Y si quieres que algo pase en tu hogar, con tus hijos, primero tiene que pasar en tu vida. El canto va a comenzar a tocar. Y si Dios le habló a su corazón hoy, yo creo que hermano, sería algo correcto que los padres salieran primero de las sillas. Y los padres reconocieran que la palabra de Dios no ha sido aceptada en sus corazones primero. Y por eso no hay respaldo de Dios. Por eso te das cuenta que nadie te pela. Nadie te obedece. Nadie te hace caso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios la has dejado a un lado. ¿Y cómo quieres entonces hacer algo? Rescatar tu familia y tu hogar. ¿Cómo lo quieres rescatar? Si la palabra de Dios no te ha detenido, ni siquiera porque no tienes disponible en tu corazón. ¿Dónde están las madres de familia? ¿Dónde están los jóvenes? Que pueden decir, pastor, mi mamá me dice cada rato, cada rato me corrige, cada rato me detiene, mi papá está cada rato, pastor. Qué bueno por ellos, tienes a alguien que te detiene a caer, a que no caigas, perdón. Tienes a alguien que te está parando a que no vayas a cometer una locura en tu vida, que te vas a arrepentir toda la vida. Tienes a alguien que está encima de ti. Qué bueno por eso, eres bendecido, eres beneficiado. Dale gracias a Dios. Si tienes un papá así, dale gracias a Dios. Porque quien sea que sea tu padre y quien sea que sea su madre de usted, no le da derecho a usted a faltarle el respeto. No le da derecho a faltarle la autoridad que tiene sobre su vida. Porque es un mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Y honrándolo es obedecerles. Y lo que te dicen y te detienen que hagas es por tu bien. Es por tu bien. No hagas eso. No hables con ellos. No mires esto. No vayas allá.
Es por tu bien, te están tratando de estorbar. Entiende la palabra de Dios, entiende esto hoy. Y deberían de cambiar esa mentalidad, hermanos, hermanas. Una mentalidad no como la mentalidad de Elí. Una mentalidad diferente. Una mentalidad distinta. De decir, pastor, es cierto, es tiempo de pararnos. Es tiempo de decidir, pastor. Con la ayuda de Dios vamos a lograrlo, pastor. Ese mensaje fue para mí. ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están esas mujeres que van a pasar al altar? A pedirle fuerza al Señor, a pedir dirección a Dios, a pedirle fortaleza, sabiduría para guiar a sus familias. ¿Dónde están? No va a venir del milagro, no va a venir de chiripada. No es algo que viene por ocasión. Es algo que se busca a propósito. Y solamente se consigue cuando hay una actitud de humildad en el altar de rodillas. Solamente así se consigue. Y yo le estoy invitando a usted a que quite esa piedra del camino que el diablo le ha puesto y le quiere estorbar para que usted no haga decisiones. Para que usted no haga decisiones. Pero siga estorbando. Sigue estorbando a su esposo. No hagas esto, no hagas esto. Porque hasta los esposos se tienen que estorbar. Las mujeres. No, hija, no, así no vamos a hacer. Así no, pero si usted está acompañado con la palabra de Dios. Pero si estás vacío, si no sabes a dónde vas, ¿quién te va a hacer caso? Si tienes el respaldo de Dios, porque la palabra de Dios está haciendo efecto en tu vida, entonces la autoridad tú la tienes. Y el respaldo de Dios sobre todo. La gracia de Dios te acompaña. Entonces vas a tener éxito. Tus hijos te van a agradecer un día y te van a decir, gracias papá porque me estorbaste. Estuvieses ahí todo el tiempo encima de mí. Gracias mamá porque usted me estorbó, me estuvo diciendo y dice. Ya me tenía harta, me tenía cansada, pero ahí estaba usted. Gracias por eso, mamá. Y yo te voy a seguir diciendo. Aunque ya te tenga harto, aunque te tenga cansado, yo te voy a seguir diciendo. Me canso, me aburro de decirte, pero te voy a seguir diciendo. ¿Por qué? Porque mi trabajo, hermano, es estorbarte como pastor, como tu padre espiritual. Estorbarte que vayas dando lástima por el mundo. Que te pares como padre de familia cristiano, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Es tiempo de pararnos, hermanos. No le regales tus hijos al diablo. No los regales. Échele ganas, párese en el nombre del Señor. Pero que esta palabra que ha escuchado usted hoy y el mensaje pueda ser entendible para usted. Y si algo no lo dije bien, y si algo le confundió, no era mi intención. Mi corazón está aquí en este mensaje, porque mi deseo es que usted entienda el plan divino maravilloso de Dios. Y usted y yo necesitamos la ayuda de Dios, indudablemente. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque usted es bueno. Nos ha permitido estar aquí en la iglesia, Señor, y cada vez que venimos a la iglesia debería ser un tiempo de desafío para nosotros primero. Para nosotros. Y no señalar al que está el Señor al lado de nosotros. Aunque es para los demás, pero debemos tomarlo para nosotros. Agradecerle, mi Dios, porque la palabra es dura. Es tan exigente, Señor, ¿por qué? Porque el Señor nos da autoridad. Nos da a nosotros, Señor, las oportunidades, Señor, que el mundo no tiene. De pararnos, Señor, como líderes en las casas y decir, así se va a hacer. Así vamos a vivir. Pero porque el respaldo de Dios nos acompaña. La gracia de Dios está con nosotros. Tenemos las herramientas, la dirección, el camino. Tenemos programado el camino donde vamos a ir. Pero si no sabemos dónde vamos, ni lo que queremos, ¿quién nos va a seguir? ¿Quién nos va a respetar? Gracias, mi Dios. Bendiga a su pueblo. Gracias por la iglesia. Cuida, Señor, mis hermanos. Cuida a los jóvenes. Dele sabiduría, Señor, a los jóvenes. Necesitan mucha dirección, Señor. Y también a aquellos que no han arreglado sus vidas delante de usted, que lo hagan pronto, Señor, porque el tiempo está yéndose. En nombre de Cristo Jesús le dejamos todas estas cosas. Amén y amén.